Hola, bienvenida al canal de TecnoPits. Nos da gusto que estés hoy con nosotros y hoy vamos a ver un tema muy interesante. ¿Qué sucede cuando tu motocicleta no quiere arrancar? Y hoy vamos a hablar de la X-Press 150. ¿Sí? Cuando se escucha de esta manera y esta no quiere arrancar, ¿qué es lo que hay que hacer? Quédate con nosotros, va a estar bueno. Bueno, ya estamos aquí en el lugar de los hechos y vamos a empezar a explicar, en este caso, con esta unidad de lo que es la Vento Express, sí, 2021. ¿Qué sucede si tú tienes un problema de encendido de motor? Bueno, pues recuerda que todas las motocicletas, sí, siempre la razón por la que no van a encender son tres cosas. Una es el sistema de combustible, el segundo es el sistema de encendido o de ignición y el tercero es el sistema de compresión. Entonces, hoy vamos a ver el sistema de gasolina, porque muchas veces pues nos vamos inmediatamente al sistema de ignición o de encendido sin darnos cuenta que también hay que poner atención a este sistema. Entonces escuchamos lo siguiente y vas a ver, no enciende, correcto. Una vez que ya descubrimos eso, entonces vamos a empezar hoy por lo que es el sistema de combustible. ¿Y cómo empezamos con nuestra revisión en el sistema de combustible? El primero es que este tanque de la X-Press no tiene una manguera de respiradero. Este tapón, ahí empieza tu revisión. Tu revisión empieza aquí. El tapón debe de estar en excelentes condiciones, ¿sí? Tú debes de revisar que el tapón se encuentre en buenas condiciones. ¿Por qué razón? Porque este es el respiradero del tanque. Este está hecho, acondicionado de tal manera que va a ser el respiradero del tanque. Debe de crearse un vacío adentro, de lo contrario la gasolina, el combustible no va a bajar a tu carburador. Entonces desde aquí tienes tú que verificar que este tapón, ¿sí?, esté en buenas condiciones. Revisar también que no haya ningún tipo de abertura o protuberancia en lo que es esta parte. Pero recuerda, el sistema de combustible inicia su revisión en que el vacío esté presente. No se vale poner, en caso de que tú tengas ya problemas con tu tapón, no se vale poner aquí plásticos, bolsas, y entonces después pongas tu tapón y con este lo aprisiones. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente tapas lo que es el vacío y entonces no permites que la gasolina llegue a lo que es el carburador. Entonces aquí empezamos con el sistema de combustible. Revisar que el tapón esté en excelentes condiciones para que podamos nosotros comprobar que el vacío sí está, diríamos, en condiciones, valga la redundancia, de proceder a que baje sin ningún problema tu combustible al carburador. Segundo elemento, no los vamos a enumerar. Siguiente elemento. El siguiente elemento es aquí. Tenemos que revisar lo que es la llave de paso. La llave de paso, en este caso aquí, tú la ves que está cerrada. Está cerrada. Si nosotros la ponemos en la parte de abajo, date cuenta que esa es la mejor forma. Este tanque tiene una capacidad de 10 litros. 8 litros son utilizables. 2 litros son en reserva. Cuando tú pones la llave de paso en esta posición con la flecha hacia abajo, entonces
le estás indicando a tu tanque que solamente vas a hacer uso de 8 litros, aunque tengas 10 su máxima capacidad. Y después, en caso de que tú veas que se te está acabando en tu aguja el combustible, no importa que ya se te empiece a gastar, tú la pases inmediatamente hacia acá para dar lugar a los 2 litros de reserva, y esto te permita ir en busca de un lugar para cargar combustible. Pero bueno, después de haberte explicado esto para qué funciona, la situación es que tú estés meneando, ¿sí? Estés manipulando la llave de paso y que tú veas que esta corre sin esfuerzo, sin tanta dificultad. ¿Por qué razón? Porque se tiene un émbolo aquí. Tiene un émbolo. Que en el momento en que tú subes o lo pones encerrado, este sube y baja según como tú creas conveniente, para que des paso a 8 litros, para que des paso a la reserva o para que des paso entonces al cierre total. Y entonces el émbolo entra y termina en punta y cierra lo que es tu tanque. Entonces, dentro del sistema de combustible ya revisamos lo que es el vacío y después revisamos lo que es la llave de paso. Siguiente elemento es revisar todas tus mangueras. Estas deben de estar en excelentes condiciones, ¿sí? Tú debes de ver que no tengan cuarteaduras, que no haya ningún tipo de obstrucción en su paso hasta el carburador, que no haya ningún elemento que la presione de tal manera que la cierre, ¿sí? Tú debes de revisar que ninguna cosa de la misma motocicleta, tu tanque o cualquier cosa pueda cerrar. Ahora, date cuenta que en la agencia te la dan sin filtro. Tú puedes ponerle filtro para que de esa manera tú le des mayor seguridad a tu combustible, para que en caso de que entre suciedad a tu tanque, tú puedas poner un filtro aquí. Solamente lo que hay que hacer es cortar y unir el extremo de los dos, el filtro en sus dos extremos, y eso es todo. Pones algunas de estas u otro tipo de agarraderas para que no haya derrame de gasolina. Pero hay que revisar esto, ¿sí? Después de eso, aquí al fondo, es importante que tú revises que pueda correr bien lo que es el ahogador. El ahogador, ¿sí? Cuando tú lo dejas por muchas horas, ¿sí? El ahogador, cuando tú lo dejas por muchas horas, tienes que ver que este funcione de la siguiente manera. Tiene que estar en la parte de arriba. La mejor forma de encender la motocicleta cuando está en frío, y sobre todo de un día para otro, es aquí. Muchos lo dejan hasta abajo, que no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú la dejas abajo? Y si está en frío y de un día para otro, pues entonces lo que vas a hacer es que vas a estar dando demasiadas veces el botón de start, y lo que pasa va a suceder esto, que cada vez que tú das push, cada vez que tú empujas el start, descargas la batería, ¿sí? Entonces es un aventón de corriente negativa, positiva, para que encienda tu motor de arranque. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras tú lo tienes aquí abajo, sucede que descargas tu batería y gastas los carbones de lo que es la marcha. Y al ratito vas a tener otro problema, que no solamente no va a encender por otras situaciones, sino que también por problemas de que ya descargaste la batería en cada uso, porque lo tienes hasta abajo. Lo mejor es que lo tengas arriba, cierras la mariposa, entra más aire, y después, una vez encendida, la bajas completamente para que entren más revoluciones y también entre aire, ¿correcto? Entonces, esto es, úsalo bien como debe de ser, porque los ingenieros para algo lo pusieron. Y si tú lo utilizas diferente
a lo que fue el propósito de la empresa y de los ingenieros, pues definitivamente no esperes tener buenos resultados. Nos vamos ahora por el otro lado para seguir hablando del sistema de combustible. ¿Cómo vamos a saber si el carburador está fallando? ¿Y en qué va a estar fallando? Puede ser que falle en los flotadores, puede ser que fallen en otras cosas. ¿Cómo vamos a saberlo? Entonces es con este que está aquí. Muchos no le ponen atención y tú sí debes de ponerle atención. Este tornillo fue puesto y muchos incluso hasta dicen que retires esta manguera porque no sirve, y es mentira, es mentira. Una manera de que tú sepas que el combustible está llegando al carburador y a tu cuba es a través de este. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú lo tienes que abrir. Al abrirlo tiene que salir gasolina por este conducto, porque este viene hacia abajo, y como este va aquí insertado, entonces se supone que tiene que caer lo que es en el suelo, en el piso, el combustible que tú abras, ¿sí? Abras. Y para que tú veas que aquí en la cuba donde están los flotadores hay suficiente gasolina para que las espreas puedan succionar, y entonces se crea aquí el efecto Venturi y por depresión, ¿sí?, se pulverice la gasolina junto con el aire que entra, para que nosotros tengamos esa seguridad de que aquí hay gasolina. Pues entonces tienes tú que abrir, y esto es demasiado fácil. Lo único que tienes que hacer es poner tu tornillo y abrir. ¿Qué es lo que haces? Es abrir. ¿Y qué es lo que vas aquí a comprobar? Observa, el goteo o la forma de salida te va a enseñar a ti cómo está el carburador. Quiero que vayas viendo conforme nosotros vamos abriendo. Observa cómo sale. Sí, entre más le hablas, lógico que es más fluido. ¿Sí? Si en caso de que tú al abrir y tu flotador estuviera dañado, tu carburador tuviera problemas, tus espreas tuvieran problemas, entonces vas a ver que esto va a ser así más o menos. Vea, no es lo mismo que gotee a que tenga un tirado de gasolina como debe de ser. Entonces, para eso se puso este tornillito y para eso es esta manguera. Si tú al abrirlo observas que está así, en estas cantidades, te quiere decir que el flotador no está funcionando y que no te está dejando tener la suficiente gasolina. Ya lo voy a cerrar, ¿sí? Y aquí entonces vuelves a cerrarlo, aprietas bien, sacudes la manguera y la vuelves a insertar en el lugar donde debe de ser. Si tú te das cuenta, según el goteo, o es fluido, si es fluido, entonces tu cuba y tus flotadores están funcionando bien. Si hay goteo o fluido escaso, intermitente, entonces hay problemas con lo que es el flotador. Y entonces, por supuesto, que no va a arrancar, porque no se va a crear ese efecto de pulverización de la gasolina y que entre a tu cámara de combustión, ¿sí? Entonces, como no entra a tu cámara de combustión, no entra suficiente mezcla de gasolina, y entonces tu mezcla será pobre. Eso quiere decir que poca gasolina, mucho aire, y entonces pues la bujía, cuando haga su efecto, cuando la bujía haga su chispa, pues no va a tener bastante o suficiente combustible y por lo tanto no va a arrancar. Entonces es importante que revises todos estos elementos. Después de que veas que aquí está funcionando bien y si el fluido es constante, entonces descartamos que sean los flotadores. Entonces, dentro de la parte de lo que es el sistema de combustible, tú tienes que revisar otros dos elementos. Y el siguiente es el filtro. Y en este caso aquí tiene 4 tornillos que lo sujetan. Tú quitas
los tornillos y tienes que revisar, porque de todos, si tú tienes todo bien, todo funcionando, pero tienes un filtro sucio o en mal estado, por más que le hagas y le estés buscando, el filtro de aire tiene una función muy importante. ¿Y sabes cómo se le llama? Porque muchos no le ponemos atención a lo que es el filtro de aire. El filtro de aire siempre debe de estar en buenas condiciones y lo más limpio posible. ¿Por qué razón? Porque en lo que es, llamamos en motocicleta, y en el momento que se vaya a hacer las explosiones, a esto se le va a llamar, ¿sí?, eficiencia volumétrica. Escucha, eficiencia volumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Eficiencia volumétrica significa que tú tienes la capacidad, bueno, tu moto tiene la capacidad de poder absorber todo el aire que debe de ser con la gasolina para que este se mezcle aquí en este pedacito. En este pedacito se llevaba el efecto Venturi. Entra aquí aire, entra aquí gasolina, se mezclan, se pulverizan y son arrojados a lo que es ya tu cámara de combustión en este pedazo ya mezclados. Entonces, haz de cuenta, vamos a imaginarnos, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que tú vas a salir a correr a la hora que tú gustes, en la mañana, en la tarde, en la noche, sales a hacer ejercicio y entonces, si tú vas corriendo y llevas los dos orificios de tu nariz destapados, vas a poder oxigenar tus pulmones correctamente y aguantar como debe de ser. Pero ¿qué pasa si en el recorrido tú tapas uno de tus orificios de la nariz y sigues corriendo? La capacidad de oxígeno que entra en tus pulmones, esa se le llama eficiencia volumétrica. No va a ser la misma y vas a empezar a jadear. Si a eso le agregas que no nada más tapas uno, sino que ahora tapas los dos y quieres correr con los dos orificios de la nariz, sin que entre, ¿sí?, esa capacidad, esa eficiencia volumétrica, volumen de oxígeno a tus pulmones, con los dos orificios tapados, entonces vas a tener que empezar a respirar por la boca. ¿Y qué es lo que sucede? Pérdida de potencia. No vas a poder encender, no vas a poder hacer bien tu trabajo. Entonces, qué importante es que tú entiendas que el filtro te va a ayudar a que haya una eficiencia volumétrica, es decir, una excelente capacidad de entrada. Nosotros hemos escuchado que dice que es 14.4, me parece, a 1 de combustible, pero eso funciona en el nivel del mar, ¿sí? Aquí nosotros, entre más alto, donde tú vivas, entre más alto estés, definitivamente disminuye esa eficiencia volumétrica y deja de ser 14.4 a 1, se disminuye completamente y puede ser 12.9 igual a 0.8, por ejemplo. Y tú tienes que entonces carburar según la altura en que te encuentres. Nosotros aquí estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, del Estado de México, son las ciudades más altas a nivel del mar en México. Por lo tanto, la capacidad volumétrica se ve disminuida. Entre más alto, disminuye, ¿sí?, esa relación de 14.4 con 1, disminuye completamente. Entonces tú tienes que hacer un ajuste, ¿sí? Y ese es aquí a donde entonces ahora vamos. Tienes que saber carburar tu motocicleta moviendo estos dos. Este es el famoso tornillo del ralenti. Si tú lo aprietas, ¿sí?, si tú lo aprietas y lo giras, entonces creas más altas revoluciones, ¿sí? Creas menos revoluciones, menos paso de gasolina, porque aquí se encuentra una aguja que va conectada con tu acelerador, y al tú cerrar, entonces el paso de la aguja se queda prácticamente tapando lo que es la esplea o el chicler de alta, y entonces el paso es mucho menor.
Entonces, si tú las sueltas y abres demasiado, entonces lo que vas a hacer es revolucionar demasiado tu motor y va a entrar demasiado y vas a tener una mezcla rica y vas a hacer que la esprea de alta, al tener la aguja demasiado alta, porque tú aquí estás manipulando más, abres más, entonces ¿qué es lo que sucede? Las revoluciones aumentan. Entonces el siguiente paso que tú tienes que ver es que a esto se le llama ralenti, que en la altura donde tú te encuentres, si estás a nivel del mar, tu motocicleta va a ser mucho más veloz. Si tú estás en un lugar donde, como aquí en la Ciudad de México, vamos a ver que nuestras motocicletas se van a ver disminuidas por la altura que tenemos sobre el nivel del mar, y por eso de ahí que es importante saber carburar, ¿sí? Y para saber carburar nada más hay que manejar, manipular estos dos tornillos. Sí, que tiene que ver con la espera de alta, y este que tú ves de este lado de acá, este lado, aquí hay otro tornillito, sí, aquí hay otro tornillito, y tú aquí lo ves, sí, este tornillo te va a ayudar a manejar la espera de baja o el chicler de baja, le va a dar un poco de oxígeno, de aire, y solamente para eso va a servir, para que dé paso a una cantidad de aire mínima para que tu motor se mantenga en marcha suficiente sin que avance y que se mantenga encendida a buenas revoluciones. Entonces, cuando tú sabes, para saber carburar, sabes tú aquí manejar entonces vas a poder tener una buena carburación según donde tú te vayas a encontrar a la altura, vuelvo a repetir, sobre el nivel del mar. Entonces aquí tú tienes que manejar estos dos. Aquí se dice que se tiene la teoría, la idea de que hasta 2 vueltas y media como máximo, pero yo lo que te digo es que no llegues a las 2 vueltas y media, porque no todas las motos responden de la misma manera. Esta es una moto de 150 centímetros cúbicos y no te digo que son 2 vueltas y media, simplemente tú tienes que hacer tus mediciones. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de las revoluciones. Tú vas a escuchar el motor demasiado revolucionado si abres mucho aquí y también si abres demasiado aquí. Entonces tú tienes que estar viendo, ¿sí?, abriendo y cerrando de tal manera que llegues a ese punto de carburación según donde tú te encuentres. Una vez que tú lo tengas en el ralenti correcto, entre 1200 y 1500 revoluciones, según la moto que tengas, sí, porque no nada más es con una de 150 como en este caso la X-Press de Vento, sino que puede ser hasta con una de 250 centímetros cúbicos, sin importar la marca, pero que esté carburada, que tenga carburador, pues puede ser hasta 2 vueltas y media. Pero tú no te fíes en lo que dicen todos, tú fíjate en cómo funciona mejor tu motor, y para eso es demasiado fácil. Lo enciendes. Cuando lo tengas encendido, para saberlo carburar, pues entonces te vienes acá en la parte de adelante y vemos el tablero. Y aquí estamos. Aquí nosotros tenemos las revoluciones por minuto. Aquí te lo dice, revoluciones por minuto. Entonces aquí va de 1000 en 1000. 1000 revoluciones, 2000, 3000. Cuando tú ya arrancas, entonces la esprea de alta empieza a funcionar y es la que te va a dar la velocidad máxima en tu motocicleta, y esta aguja se va a subir porque está funcionando la esprea de alta y deja de funcionar la esprea de baja o el chicler de baja. Pero para que tú lo puedas mantener en ralenti, es decir, el máximo sin que se te apague ni que se te acelere, sin marcha, estacionada, con el motor prendido, tú debes de ver que esta aguja se mueva hasta 1000, aquí, 1000, 1200 o hasta la mitad. Antes de llegar aquí a 2000 está esta que está aquí, mira, que es de 1500. Puede ser que tu moto ya encendida oscile entre los 1000 y 1500. Lo mejor sería hasta 1200, 1300, que es lo que yo te recomiendo en una moto de, repito, 150, 200 centímetros cúbicos.
Y es la única manera para que tú puedas entonces encontrar las revoluciones por minuto como debe de ser, es manejando estos dos tornillos que van a afectar. Este va a afectar la esprea de alta y este de acá va a afectar la esprea de baja, y solamente va a servir para mantener este de aquí, el ralenti. Este de aquí va a servir para el avance y la velocidad de tu motocicleta. Después de que puedas tú entonces checar todos estos elementos, te vas a dar cuenta si aquí no se encuentra la falla por la que tu motocicleta no prenda como debe de ser. Por ahí un video que te vamos a poner en la cajita en la caja de comentarios. Te voy a dejar allí un video de dónde debes o cómo debes de hacer limpieza y cuáles son los puntos más importantes. Sí, 3 puntos son demasiado importantes para la limpieza preventiva y correctiva de un carburador. ¿Sí? Si después de que veas que sí funciona y hay buena gasolina, tienes el filtro bien, no hay obstrucciones, el tapón está correcto y tu falla sigue, entonces el sistema de gasolina no es el problema. Vamos entonces a revisar el segundo sistema, que es el sistema de ignición o el sistema de encendido. Y ese va a ser el siguiente video que vamos a hacer. No te lo pierdas. Si tú es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a que te quedes, que te suscribas, que le des like, que le des comentarios, que nos des tu opinión de qué quieres que hablemos. Eso es importante para que nosotros podamos ayudarte y también nosotros podamos crecer. Si ya estás con nosotros, te damos las gracias por apoyarnos y ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto, que lo único que estamos buscando en Tecnopist es que pues estés listo, ¿sí? Para que tú hagas mecánica en tu propia casa. Y si algún día tienes que ir con un mecánico, pues al menos si no lo puedes hacer, sí sabes qué es lo que le tiene que hacer. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video. Ya vimos hoy el sistema de combustión. El que sigue es el sistema de ignición. Nos vemos en el siguiente.